Mm. Muy bien. Ahora sí, parece que ya estamos todos. ¿De acuerdo? Mm. Aguiñaga Ángeles. Ok, no está. Altamirano Cruz. Presente. Alvarado Castro. Presente. Barrera Zarco. Presente. Cortés Cerón. Cortés Cerón. Cruz Colín. Esperilla Cruz. Esperilla Cruz. Presente. Muy bien. Flores Martínez. Ah, cierto. González Jiménez. Presente. Guerrero No me puso Reyes. falta, sí, pues. Presente. Guevara Rivera. Presente. Hernández García. Presente. Jiménez Vázquez. Jiménez Vázquez. Lugo Pérez. Presente. Mata Longoria. Presente. Mateo Melquiades. Presente. Mendieta Arce. Presente. Montiel Hernández. Presente. Morales Alfaro. Presente. Núñez Navarro. Presente. Oviedo Cerón. Oviedo Cerón. Pérez Barrios. Presente. Picasso Aranzolo. Presente. Ramos Alonso. Rivas Velázquez. Presente. Robles Soria. Presente. Rojas Rosales. Presente. Ruiz Hernández. Presente. Sánchez Saucedo. Presente. Sebastián León. Presente. Vega Hernández. Presente. Vega Rocha. Presente. Muy bien, excelente. Mariana Flores. Me puso falta, profe. Ah, perdón. Flores. ¿Por qué le puse falta? No sé si no me escuchó. Ya, probablemente. Muy bien. Mil disculpas por la inasistencia del día de ayer. Ya finalmente estamos acá. No quise... estas clases se las puedo yo dejar grabadas o dárselas grabadas, pero bueno, tampoco es la idea en función de esta relación orgánica y sobre todo sincrónica que hacemos en función, pues obviamente, de la posibilidad que tenemos de encontrar a
Permítanme tantito. Sandro. Muy bien, ahora sí. El joven Sandro me acaba de escribir indistintamente, es que es algo que yo no puedo necesariamente saber, pero me dice que ha tenido problemas con su conexión. Por favor, las personas que se encuentran en esa situación, avísenme a mí, no le avisen a sus compañeros, porque entonces sucede que a veces la falta se la tengo que poner a sus compañeros para podérselas poner a ustedes, ¿verdad? Ahí está el joven Sandro. Muy bien, joven Sandro, bienvenido, tiene su asistencia. Y de igual manera, agradezco que ya me mandaron sus screenshots de algunas personas que no se pueden conectar o les pide que les dé acceso yo. Voy a revisarlo porque hasta donde tenía entendido, la forma en la que programé esta parte de la asistencia tenía que ver con el hecho de que no fueran ajenos al dominio uah.edu.mx. Ok, entonces fuera de eso no hay ningún problema, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos en esta rápida revisión sobre el psicoanálisis freudiano. Bien, decíamos que en la etapa genital, específicamente en la pubertad, de nueva cuenta los sentimientos sexuales resurgen y se orientan ahora hacia los demás. Acuérdense, había llegado una parte en donde esa energía sexual que posteriormente Freud denominaría o nominó como líbido, perdón, libido. Líbido es cuando estás flaco, y digo flaco, pálido. Generalmente la podemos llevar a otros espacios de nuestra vida, y es ahí donde hablábamos de los mecanismos de defensa, algo bien famoso de las cosas de psicólogos, del lenguaje de los psicólogos, sin duda alguna. Sí sería bien importante recordar y recalcar, permítanme tantito. Muy bien, ahora sí. Que en este entender o describir los procesos mentales inconscientes, hay por lo menos ahí hay dos palabras que ya no necesariamente tendríamos que comprender o congeniar, que son empleados por el yo para reducir la ansiedad. O sea, los mecanismos de defensa, como Freud mismo los define, son la cura imperfecta para la neurosis. Y la neurosis obviamente tiene que ver con esa incapacidad o sensación de incapacidad de no poder obtener cierto tipo de placer. Insisto, aunque es una teoría pansexualista, no necesariamente tiene que ver con lo que de manera normal pudiera establecerse, sino más bien que hay mecanismos de defensa y que estos pueden variar de primer o segundo orden o nivel, por decirlo de alguna manera, y que van a servir para darle justamente eso, una tranquilidad, una capacidad de resistencia ante ciertos estímulos que llegan a ser muy fuertes y que nos impiden obtener cierto tipo de placer. Pero ojo, insisto, no tiene que ver solo con placer sexual, sino con muchos de sus derivados. Un ejemplo de esto será la sublimación, el desplazamiento y los mecanismos de defensa un poquito más fuertes, la proyección, la racionalización o las regresiones, que en este caso no tiene que ver tanto con la etapa anterior a la psicología que veíamos de las vidas pasadas y así, sino más bien a todo aquello que tiene que ver con un principio de seguridad en donde una persona, seguramente han visto películas, series o caricaturas, que cuando confronta su realidad y esta es demasiado estresante o le resulta demasiado peligrosa, empieza a tener actitudes o actividades como niño, ¿sale? Te pongo un ejemplo, esto en el arte, por eso te decía que era tan famosa de repente esta teoría, más allá de ser adecuada o no a las condiciones actuales en las que nosotros nos desenvolvemos, pero bueno, no deja de ser interesante. ¿Alguno de ustedes vio la película de Robin Hood con en Disney, el del zorro?
Por cierto, le voy a pedir a la enorme mayoría de ustedes que prenda su cámara, jóvenes señoritas. No por otra cosa, que tuviera que invadir su privacidad o así, sino por respeto a las personas que de manera puntual y efectiva están aquí haciendo el esfuerzo y no lánguidamente tendidos en su cama con su cámara y micrófono convenientemente apagado. Sé que no es así, así que por favor les pido ese respeto a el tiempo y a sus compañeros, ¿vale? Adelante. ¿Alguien ha visto esa película de Robin Hood de caricatura de Disney? No. No, tarea. No, no es cierto, no les voy a dejar de tarea ver una película. Aún. Pero esa película es muy chistosa porque el rey usurpador, el hermano de Ricardo, es muy malo, ¿no? Y tiene de acompañante o de apoyo ahí a una serpiente. Y esa serpiente, curiosamente, tiene la capacidad de estarlo engañando, diciéndole como que todo va bien y que nada va a pasar. Y finalmente, bueno, lo que acaba sucediendo es que al enfrentarse a una situación estresante, este rey usurpador, que es un león como muy flaquito, empieza a tocarse el lóbulo de su oreja, o su oreja así completa, y empieza a succionar su dedo. Eso veríamos como conducta manifiesta de un mecanismo de regresión, ¿ok? Bajo este ejemplo, nosotros podríamos entender que justamente para eso sirve, ¿vale? La histeria y su tratamiento. Bien, en esta breve semblanza que estamos haciendo de la vida y obra de Sigmund Freud, hubo un fenómeno humano que le llamaba mucho la atención. Ojo, esta teoría, insisto, al igual que la época en la que fue desarrollada, tiene o posee características que a la luz de muchas personas al día de hoy tendrían que ser machistas o pues a lo mejor un poquito reduccionistas en el sentido de la potestad que tenía, por ejemplo, en la familia, el rol del hombre y la mujer, aunque obviamente pues hay un rol importante en cuanto a la crianza, pero bueno. En esta etapa, sobre todo cuando empezaba a desarrollar sus estudios sobre la conducta humana, se dio cuenta de que había algo bien interesante en algunos de sus pacientes. Mientras estaba todavía estudiando algunos efectos que tenía la cocaína en el cuerpo, se dio cuenta que sobre todo en las mujeres existía una situación bien chistosa. En las mujeres, de repente y sin ninguna causa orgánica aparente, dejaban de tener movilidad o capacidad de desplazamiento por razones a veces incomprendidas o inexplicables. Fíjense qué loco y qué interesante es esto, ¿no? En esta condición, Freud se dio cuenta que estas mujeres, sobre todo, tenían o llegaban a tener o a presentar episodios de desesperación casi llegando a la locura. Esa enfermedad, en realidad, no era necesariamente nueva. De hecho, el origen de ese sistema conductual de acciones ya se denominaba anteriormente como histeria, ¿ok? Fíjate, y el día de hoy, o muchos de nosotros ya lo hemos escuchado o incluso lo hemos utilizado erróneamente como un adjetivo calificativo, espero sepan a qué me refiero, es una, por la misma etimología de la palabra, tiene que ver con un trastorno específico de las mujeres, tiene que ver con el hister, y ustedes saben perfectamente a qué se refiere el hister. Entonces, la histeria era básicamente comprendida o entendida como una enfermedad propiamente de las mujeres, y previo a eso, donde Freud se dio cuenta de que esto se presentaba de una manera mucho más recurrente en algunas mujeres, pues convenció y decidió estudiarlo. Pero ojo, no solo era la motricidad. Algunas de estas pacientes, que no necesariamente todas eran mujeres, también debo aclararlo, presentaban cegueras, sorderas, parálisis, temblores, ataques de pánico, lagunas en la memoria, etc. Cosas que de repente pues afectaban de manera directa el desarrollo de su conducta. Estos síntomas se dio cuenta de que eran una forma de mantener bajo llave o de manera sublimada muchos de los recuerdos que estaban cargados de emociones, sobre todo con una muy común que es la culpa. Cuando esos recuerdos se recuperan, cuando se puede hablar, entender o comprender esos recuerdos, se hace un llamado proceso catártico o catarsis, en donde hay una liberación explosiva de la culpa y entonces los mecanismos de defensa dejan de operar para dar paso al alivio, ¿ok?
y al dar paso al alivio, ese proceso te lleva a una curación, a una sanación. Pero ¿cómo llegar a hablar de que recuerdes algo que te está causando daño? Sobre todo cuando estas condiciones pues allá estaban o habían sido enterradas o habían sido puestas bajo llave en tu sistema de recuerdos. Bien, para hacerlo, imagínate que lo primero que tuvo que recurrir fue a la hipnosis y en este caso, como te platiqué en el video pasado, en uno de sus viajes a París, Francia, Sigmund Freud conoce el trabajo y la obra de un médico francés llamado Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot, a diferencia de algunos otros artistas, ojo, fíjate la diferencia, que hasta el día de hoy subsiste, ¿no? En donde aparentemente hipnotizan a una persona y luego la ponen a hacer cosas. Por ejemplo, ahora que estás hipnotizado, cómete esta manzana y le dan una cebolla y tú así de, wow, se va a comer una cebolla, guácala. Y la otra persona dice, oh, sí, está bien rica, ¿no? O cosas así, bien. Jean-Martin Charcot utilizó esta técnica, pero para aliviar justamente esas situaciones o circunstancias que estaban presentando algunas mujeres: ceguera, sordera, parálisis, temblores, ataques de pánico, lagunas de memoria, etcétera. Y se dio cuenta de que en ese estado hipnótico, o sea, sin pedirle que se comieran la cebolla como si fuera una manzana o cosas de ese tipo, le pedía que, por ejemplo, se moviera o caminara y lo hacía. O sea, fíjate qué interesante, ¿no? Y qué conveniente. En un estado hipnótico, en donde básicamente, a mí me gustan mucho las etimologías grecolatinas porque de ahí podemos explicar todas las palabras. Hipo, o sea, hipno viene de hipnos, ¿no? De hipor, de bajo. Y nosos como de un conocimiento. Es un estado hipnótico, es un estado en donde tienes un poco o muy poco conocimiento o contacto con tu realidad. Es como si estuvieras casi dormido, ¿no? O sea, puedes operar en función a instrucciones básicas, pero no puedes tener como una relación presencia-ausencia de tu persona. Entonces, bajo ese experimento, Freud, te comentaba la clase pasada, empezó a practicar en función a el proceso de acceder de una manera clínica a esos recuerdos. ¿Sale? Y después se dio cuenta, junto con Joseph Breuer, que era su brother, de que la hipnosis o después de un tratamiento con periodo hipnótico, las pacientes empezaban a tener ciertos sentimientos de enamoramiento o apego hacia ellos. O sea, fíjate qué padre y qué conveniente. Freud veía a una chica que no podía mover sus piernas por alguna razón. La trabajaba o la trabajó junto con Joseph Breuer, algunos otros, en el sistema hipnótico, pero después se dio cuenta que se empezaban así como que a enamorar de él, y Freud sabía pues que no era muy agraciado y que algo también tenía que ver con eso en el punto al que estaba a llegar. Fíjate, originalmente a través de la hipnosis se dio cuenta de que incluso algunos de esos recuerdos tenían algunas características interesantes, por lo que pasó a la asociación libre, que básicamente es una técnica en donde él no decía nada y dejaba que la persona hablara de lo que fuera, y poco a poco irían saliendo a flote alguna palabra, alguna situación por allí en donde podía él agarrarla y decirle, a ver, ¿por qué estás hablando de esto? A ver, platícame de esto y tal, ¿no? Aquí vemos dos cosas interesantes. Uno, el análisis del discurso, no necesariamente de una función física, orgánica o conductual, sino de una expresión discursiva, lo cual me parece muy interesante, en función a cualquier cosa. O sea, imagínate que yo le dijera a la señorita María Esmeralda, platíqueme de algo. Y la primera respuesta va a ser, claro, ¿de qué quiere que le platique? Y yo le voy a decir, de lo que usted quiera. Adelante, señorita María Esmeralda. Mande. Platíqueme de algo. ¿Cómo qué puede ser? De lo que usted quiera. Que hoy las clases son muy temprano. Ya cantó el gallo. Ya cantó el gallito. Arriba, Juan, arriba, Juan. ¿Qué más? Pues no sé. Bien, No. excelente ejemplo. Se dieron cuenta que de lo primero que habló, o sea, utilizan esta técnica, que insisto, es muy conveniente, ¿no?
ella tiene una situación o un problema con esta cuestión de levantarse temprano. Quizás en su infancia la señorita haya tenido algún tipo de conflicto con esto. A lo mejor, ¿usted lloró cuando iba al kinder los primeros días o semanas de clases? No, ¿No? ¿O no se acuerda? bueno, según mi mamá no. ¿Y usted cómo recuerda que eran esos primeros días de clases? No, no recuerdo. ¿Por qué? ¿Su experiencia en la escuela fue buena? ¿La querían sus El, pri- maestros? el primer año sí, el segundo ya no, Ya no qué. ya no fue muy bueno. Entonces, el ir a un lugar que le generaba incomodidad, distrés, displacer, tendría que ver con esta reticencia de usted a negarse a levantar temprano y a manifestar, como obviamente de manera consciente no puede hacerlo, que la escuela es un lugar feo porque le han enseñado familiar y culturalmente que la escuela es el mejor lugar para aprender y ser mejores, que entonces el problema no es la escuela sino la hora, ¿cierto? Supongo que sí. Pues sí, y de una manera muy simplificada, pero básicamente así es como a veces se trabaja en el psicoanálisis. O sea, si tienes un problema, lo tienes. Y si no lo tienes, te lo creo, te lo invento o lo llevo a donde yo quiero que estés para que tengas justamente esta posibilidad de entender que, uno, los pacientes siempre ofrecen una resistencia. Observaron que la señorita, cuando primero le dije, hábleme de lo que sea, o sea, vea usted el video en días próximos, por cierto, los de las días clases anteriores ya están arriba, y va a decir, ay, el profe le atinó a lo que le iba a responder. Igual por el delay o no sé, pero, o porque igual me quiere apoyar aquí con este show, pero igual le dijo, oye, sí es cierto, primero me dijo que me iba a preguntar de que le hablara de algún tema y yo le iba a decir, como que de cuál. Y ya cuando le hablé de uno, de ahí se agarró para desmenuzar una situación que tiene que ver con displacer y bla, 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 bla. Bien, excelente, muy bien, gracias señorita Esmeralda. Los pacientes ofrecen resistencia, por lo tanto, Freud utilizó los denominados métodos psicoanalíticos para explorar esos conflictos. Ajá. ¿Cuáles fueron los métodos o cuáles son los procesos psicoanalíticos más interesantes? Bueno, me temo que hay Freud, todavía no hemos empezado con las clases en inglés, lo haremos ya la próxima semana, pero sin duda alguna esta es de las cosas que más me llaman la atención. La primer forma fue la hipnosis, no funcionó. Luego la asociación libre, tardaba mucho. Y luego pasó a una de las partes que sí, ciertamente es común a todos los seres humanos, pero que sin duda tiene que ver con algo que a todos nos pasa y más de una vez ha llamado nuestra atención, ha centrado nuestra atención o incluso ha generado nuestra preocupación. ¿A qué me refiero? A uno de esos mundos inexplorados, inconcebibles, invertebrados, no sé qué más decir, que son los sueños, ¿ok? Fíjate, los sueños. Los sueños han estado presentes en los mitos, en la literatura, en la religión. De hecho, quienes son, por ejemplo, que les gusta la historia, ¿sí saben lo que eran los oráculos? Por ejemplo, el oráculo de Delfos, uno de los más famosos del mundo. ¿No? Bueno, los oráculos eran lugares en donde tú podías ir a consultar a alguien para saber o conocer tu futuro. Básicamente, si ya vieron la película de Hércules de Disney, ¿sí la han visto? No. ¿No? No, Bien. En esa película, cuando Hércules va a encontrar su destino y sus papás le dicen, anfitrión, le dicen, no, pues échale ganas tú, ve a buscarte un lugar, ve a ver quién eres, porque pues ya supo que había habido ahí una situación extraña en su concepción o en su llegada al mundo, va a un oráculo, o sea, llega al templo de Zeus y Zeus cobra vida y le dice, no, mira, esto pasó, Hades, tal, en fin, ¿ok? Otro tipo de ejemplo de cómo los sueños han estado presentes a lo largo de nuestra vida. A quienes son adeptos al judeocristianismo y al estudio de la Biblia, recordarán que en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, hubo un sujeto bien chistoso que incluso llegaron a vender como esclavo porque sus hermanos por ahí tenían unas broncas, muy edípica la situación también, caínica, perdón, llamado José. Es más, al día de hoy hay una obra musical que se llama José el Soñador, muy interesante para quien quisiera verla. ¿Han escuchado hablar de la historia de José el Soñador en la Biblia?
Bien, José era un Sí, sujeto que gracias, bueno, después de todas estas tragedias, se ganó la simpatía del rey, de un rey, porque él podía interpretar los sueños. Entonces un día llegó el rey y le dijo, a ver Josué, fíjate, pasó esta onda, estaba yo bien jetón y soñé que había vacas gordas pastando así en un lugar bien bonito y acá chido. Y Josué le dice, bien, eso quiere decir que va a haber n número de años de buena cosecha, de buen ganado, o sea, de abundancia total. Ah, órale, qué chido. Pasa n número de años y regresa el rey y le dice, oye Josué, tuve una bronca, es más, ando así, mira, como estresado, como... Digo, ¿qué pasó mi rey? Bueno, señor rey, para que no se malinterprete. Y le dice, ah, fíjate que soñé, al contrario de lo que te conté hace unos años, a unas vacas así todas flacas que se les pegaban así las costillas y se les veía así su caderota y estaba el campo medio seco y tal. Oh no, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso va a indicarnos que va a haber una época de miseria. Así que hay que prepararnos y tal. O sea, Josué nos invita a pensar, al igual que los griegos, los romanos e incluso muchas culturas del mundo, como los chinos, los mexicas, todos los pueblos básicamente, que hay una búsqueda o una conexión muy mística entre lo que tú eres y lo que sueñas. ¿Cuántos de nosotros, indistintamente de que creamos o no, después de un sueño o de una pesadilla, o a veces sueños que parecieran ser proféticos, nos hemos espantado o preocupado? Es más, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, güey, eso lo soñé? Así de, no, ¿cómo crees? No, neto, o sea, yo recuerdo esto de un sueño, ya lo soñé y está pasando. ¿Tendré la capacidad de leer el futuro o predecirlo? Mira, cuando llegues a quinto semestre de estadística, tendrás esa capacidad, mientras probablemente no. Pero bueno, el punto es, esa evaluación de los sueños y sobre todo esta comparación que hace entre la religión y ese concepto que es muy feo, que se llama culpa, y es tan feo que nadie quiere echárselo, ajá, dio paso a esta sistematización o modelo terapéutico que primero se enfocó, te decía yo, en ese en la conciencia, inconsciencia o preconciencia de las personas. Porque bueno, al principio Freud también se percató de que habían recuerdos que por sí mismos no eran recuerdos. O sea, él a lo que denominó los Geist o fantasmas, ¿no? De ahí viene la de poltergeist, así. Él decía, los Geist o fantasmas, si tú crees en los fantasmas, bueno, según Freud, básicamente son recuerdos que tú tienes de algún momento de tu vida, sobre todo de tu infancia, que no sucedieron. O sea, es algo que tú en algún momento te creaste o te inventaste. No sé, te pongo el ejemplo. Oye mamá, ¿te acuerdas cuando me prestaste tal juguete de mi hermana o de mi hermano o de algún primo y yo lo guardé y tal? Y así, no, no es cierto, ese juguete acabó destruido en casa de tu familiar hace N número de años. Pero yo recuerdo que lo guardé y hasta lo puse en una caja y así bien bonito. No. Oye, ¿te acuerdas que yo tenía un vestido así súper padre o una camisa súper chida de tipo Woody o Buzz Lightyear, no sé, de Frozen, porque todavía no había nacido cuando salía Frozen, pero pensemos que sí. No, nunca lo tuviste. Ese vestido lo tuvo uno de tus amigos del kinder o una de tus amigas de la cuadra, no sé. No, si yo tenía uno, yo recuerdo que me lo ponía. Entonces Freud se dio cuenta que todos esos recuerdos que llegamos a tener no siempre son reales, sino que es una cuestión que tiene que ver con una sensación de poder cubrir ciertos pasos o puntos para poder estar un poquito más satisfechos. Me explico mejor con un ejemplo. A mí en lo personal, y seguramente a ti ya te pasó, no de igual forma, pero seguramente de una muy similar. La compensación. Ahí te va. Yo soy fan del cheesecake de Vips. Ustedes, algunos de ustedes seguramente ya lo han probado, ¿no? Tú vas al Vips, te pides un café y pides un cheesecake y te dan así un pedazo grosero, ajá, un pedazo bárbaro de un pie de queso con fresas, o no, es que no es mermelada, es como una cosa bien deliciosa de fresas, así. Oh, mira, ya estoy salivando, a Pavlov le daría mucho gusto esto. Entonces, yo quería comerme un cheesecake y tomarme un café, o sea, darme así como mi break-up time, mis 5 minutos. Pero bueno, en aquel entonces, como yo vivía y trabajaba en la Ciudad de México, de repente pues tendrás que andar así, ¿no? Salí de trabajar ahí en Polanco, dije, ahorita voy rápido ahí a Homero, y en lo que me subo al metro o me hago menso, en 15 minutos yo pido mi cheesecake, me echo mi cheesecake, una taza de café, y ya, me lanzo a la casa a continuar con mis labores. Ya no pude hacerlo, y dije, chinga. Tarde noche, 6, 7 de la noche, estaba haciendo algunas cosas, creo que de la maestría, no me acuerdo.
Pero yo estaba pensando, me hubiera echado mi cheesecake así súper rico, porque aparte te dan una cuchara de postres, así esas largas y así. Yo ya me veía comiéndome mi cheesecake y casi casi así como en este momento lo experimento, disfrutando su delicioso sabor. Pasa el otro día, no me acuerdo dónde fui, pero había al centro histórico. Entonces iba de este lado por Isabel la Católica. Y dije, voy a pasar al Vips que está aquí en no sé si por Motolínea, esquina con Motolínea. Y me echo mi cheesecake y luego me lanzo a donde tengo que ir. O sea, otros 10 minutos, ¿no? Y ya no pude porque me encontré a alguien. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mire, yo así de damn. ¿Qué sucedió? Uno de esos días, por la noche, yo soñé, o sea, de verdad, yo aún recuerdo el sueño, estando en el VIPS, supongo que era el VIPS de Montevideo, o esa era la ideación que hice, porque en los sueños ni puedes leer, ni tienes la capacidad así como de espacio temporal, puedes estar aquí en tu sueño y voltear y ya estar en otro lugar, por eso son sueños. Y recuerdo haber estado en el VIPS, según yo, ahí de Montevideo, comiéndome un cheesecake. Al otro día, ¿qué crees que pasó? Ese antojo que días previos tenía de comerme un cheesecake mágicamente había desaparecido. ¿Mm? Alguno de ustedes, insisto, probablemente les pasó con alguna cosa, comida, persona, no sé. Ajá. Y entonces ya estás como cumpliendo esa satisfacción. Freud se dio cuenta entonces que no eran cuestiones necesariamente inconscientes, sino que tenían que ver con un control efectivo de la realidad y la búsqueda constante de saciar o de poder completar esa parte del placer. Por lo tanto, Freud denominó entonces ahora ese primer modelo del aparato psíquico denominado del peine, no sé por qué, del inconsciente, preconsciente, consciente, y lo llevó a otro nivel, a donde ahora influía eso de lo que les he hablado que nadie quiere echarse y que tiene que ver con una carga cultural. El ello, que es como un animalito salvaje que todos tenemos y que lo único que quiere en la vida o en su vida es obtener placer. Así como el perrito que tuve, hola Paco, ¿cómo estás? Ven, y que quisiera que todo el tiempo lo estuvieras acariciando y alimentando y cargando y mimando. Así es más o menos el ello, según esto, ¿no? Para hacer una analogía comprensible en este aspecto. No tiene broncas, a él la lógica, la realidad, la moral le valen gorro. Él solo quiere placer, tal. El super yo o super ego tiene que ver más con una cuestión moral. O sea, toda esa construcción sociohistórica que durante toda tu vida, la religión, las normas, las leyes, tu familia, todo aquello que es denominado bueno o correcto, tiene una influencia sobre ti. Fíjate, qué interesante. Por un lado tenemos un compa que está así de, dame placer, y tú así, tranquilo. Y este que le dice, tranquilo, es la moral, o sea, es el más chido, el bueno, el bonito, el que siempre está como bien arreglado, así. Solo es una ideación para que lo comprendas. Y el que está en medio eres tú, entonces constantemente ambos te están diciendo qué hacer, pero sobre todo están en conflicto entre ellos mismos, así de, a ver, aguántate, ya, tranquilo, quieto. No puedes ir a saludar a todos ahorita porque hay pandemia. Pero yo los amo. No, tranquilo, sí, algo así. Pero imagínate que eso tiene que ver más con algunas cuestiones muy personales tuyas. Te pongo un ejemplo. En una de las pacientes que Freud trataba, esto está, me parece que en estudio Introducción al Psicoanálisis volumen 2 de la editorial Planeta, por si a alguien le interesa. Creo que lo tengo en la escuela, si mal no recuerdo. Habla de un caso en donde una chica, de repente, van a verle porque una chica no podía mover sus piernas y para colmo habían pasado una serie de tragedias muy feas en su vida. Resulta que esta chica tenía periodos de llanto incontrolables, no podía mover sus piernas y sobre todo tenía incapacidad de recordar algunos aspectos relacionados con la última parte de la convivencia que tuvo ella con su hermana y su cuñado, que desafortunadamente había fallecido meses atrás. Y dice Freud, a ver, va, órale, me lo he hecho, tráiganmela. Ok, bueno, va, ¿no? A ver qué trance. Y se da cuenta de que la chica había omitido hablar con todo el mundo, obviamente, de una plática, o generalmente, por ejemplo, antes, en aquel entonces, pues, sobre todo en la época victoriana, después de la comida o de algún tipo de ingesta alimenticia, la gente podía o decidía caminar, y sobre todo pues, en sus jardines, y no eran jardines como los de algunas casas de 2x2, o sea, eran terrenos, ¿no? Entonces vamos a dar un paseo, y su cuñado le invitó a dar un paseo. Ella secretamente, pues había estado
prendida o enamorada de su cuñado, pero obvio, no es ahora como nos marcan las canciones del reggaetón, que eso no puede ser impedimento alguno para estar con alguien. En aquel entonces la moral victoriana lo imponía como una situación fuerte. He ahí un ejemplo de cómo esto ya de repente ha cambiado, ¿no? Entonces, al querer adaptarlo es modificarlo y entonces ya no está haciendo psicoanálisis, sino neopsicoanálisis, pero es un problema que no vamos a discutir aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta chica? Pues obviamente dice, wow, o sea, estoy con el hombre de mi vida, de mis sueños, el más guapo y hermoso de todos, pero que es mi cuñado, o sea, el esposo de mi hermana. No puedo pensar siquiera el estar enamorada de él, o sea, está mal. En fin, pasan unos días, esta persona, el cuñado, muere y pues obviamente ya empieza a generar un proceso de culpa y esa culpa se lleva no solamente al plano emocional o al plano inconsciente, sino que se empieza a reflejar de alguna manera física en su cuerpo, específicamente en su incapacidad de moverse. ¿Por qué? Porque Freud, por medio de estos análisis, define que como el problema habían sido sus piernas, que la habían llevado a ese camino y que la habían puesto cerca de él y tocando su brazo, no sé, todas esas ondas, pues seguramente al ser esas sus piernas, el objeto que le causó ese daño de haber pensado, tenido ideas sucias hacia o impropias hacia su cuñado, sucias no sé por qué, pero seguramente sí, y entonces obviamente eso le generó su incapacidad comunal y ahí está la culpa. ¿Cómo pudo curarla? Bueno, básicamente con una de las frases que a nosotros probablemente nos gusta decir más. Haz consciente lo inconsciente. Frases de psicólogos, cosas de psicólogos, spoiler de cosas de psicólogos, alerta. Sí, a muchas personas les gusta creer que el hecho de que tú hagas consciente lo inconsciente, o sea, que tomes conciencia sobre cosas sobre las que tú no tienes un control efectivo, te va a ayudar a aliviar esa cuestión del estrés. Bien, si este proceso oculto fuera cierto, estaríamos frente a una de las formas terapéuticas más fuertes, pero en realidad este sistema, sobre todo, insisto, el desarrollado por Freud, frente a la evaluación científica de algo que en alguna clase les pedí que estudiaran, revisaran de rápido, que era la eficiencia en el tratamiento, está muy mal. Las predicciones científicas en función a diagnóstico, pronóstico y tratamiento deben hacer afirmaciones sólidas sobre el mundo y sobre todo correr el riesgo de que se demuestre que son falsas, si no, se vuelven dogmas como la religión que tanto critica el psicoanálisis. Ay, esa religión judeocristiana de la culpa es un dogma y cómo es posible que haya gente que crea que se abrió el mar o el universo se creó en 7 días o la mujer salió de la costilla. No, no es cierto. Pero crees en el inconsciente y en el preconsciente y en el ello y en el superior. Pues sí, entonces dices, oh, o sea, que un dogma no puede sustituir otro dogma. Y es aquí de lo que he tratado de decirles a lo largo de estas ya 2 semanas. Ojo, una función predictiva de la ciencia corre el riesgo a ser falsa, a ser falseable. Y para esto, la falseación, o sea, este concepto que Karl Popper nos pone encima, nos dice que mientras algo no pueda ser falseable, entonces no es científico. Fíjate nada más en lo que te voy a decir acá de ejemplo. ¿Okay? Freud le dice, después de una exploración verbal con un paciente, le dice, bueno, creo que tú odias a tu madre. El paciente le dice, vaya doctor, wow, qué genial, eso tiene sentido, eso explica muchas cosas, ahora ya puedo ser mejor, ya hice consciente lo inconsciente, ya soy otra persona. Entonces Freud dice, oh, ya, sí, tengo razón. Pero también pasa esto. Freud le dice, tú odias a tu madre. Y el paciente le dice, no, por supuesto que no lo hago, qué idea tan terrible. Es más, como el caso de una de sus compañeras aquí que hablábamos de su papá y dijo, no, pues yo ni siquiera he estado con él, no he tenido ningún tipo de relación, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, Freud diría, tu enojo demuestra que esta idea te duele, o sea, que lo has reprimido de tu conciencia y por lo tanto es algo en lo que yo también tengo razón. Y a mucha gente eso le hace clic. Y a mucha gente eso que te dicen sobre lo que tú dijiste, sea A o sea B,
le hace mucho clic y dicen, oh, wow, sí es cierto, sí, o sea, sí, pero no, no, pero sí, pero el punto es creer en lo que me está diciendo este cuate porque él tiene como esa potestad. No, ojo, eso es un saber dogmático. ¿Mm? He visto memes de algunos grupos de psicología en donde ponen así alguien está exponiendo sobre Freud y está su foto y está una maestra así haciéndole como reverencia y dices, wow, seguramente si esa maestra dice ser atea y está haciendo eso, muy probablemente hay una contradicción más allá del verbalismo simbólico, sino actitudinal o comportamental sobre lo que dices ser y sobre lo que dices creer. Ojo con esto, jóvenes y señoritas. Entonces, básicamente, y bajo ese precepto, tú siempre vas a estar mal. O sea, algo así como siempre vas a estar enfermo y a los ojos de cualquier psicoanalista tú eres un ente con ese tipo de problemas. A ver, Freud dice que los rasgos de personalidad en los adultos están determinados por el curso de su desarrollo psicosexual. Por lo tanto, o básicamente hablando, el desarrollo psicosexual, si desde niño se aceptara que esto del género y la aceptación es una cuestión puesta o interpuesta por la cuestión cultural, entonces ahí también habría una contradicción. 2. Que todos los sueños están disfrazados de cumplimiento de deseos, como lo del cheesecake. Bien, si eso fuera cierto, muchos de los sueños que hemos tenido, tendremos, y muy probablemente la gente que viene atrás de nosotros va a tener, tendrían una relación directa con alguna parte de su vida, pero la realidad sabemos es que básicamente y desde la neurología se ha descubierto que el cerebro nunca descansa. De hecho, cuando estamos en el sueño profundo, el cerebro sigue manteniendo actividad. No es como te han hecho creer que tú te duermes y tu cerebro, tu corazón y todo se relaja y queda en un estado catatónico o casi catatónico. Realmente no es así. Y sobre todo que el psicoanálisis es el mejor tratamiento para los trastornos mentales. Bien. Si eso fuera cierto, un científico o un psicólogo basado en evidencia científica le diría, a ver, yo no estoy de acuerdo. Primera, hay poca o nula evidencia que respalde cualquiera de estas afirmaciones. De entrada, que los rasgos de personalidad de los adultos están determinados por el curso de su desarrollo psicosexual es una falacia. O sea, no. 2. Que todos los sueños están disfrazados de cumplimientos de deseos. No, de hecho los sueños ni siquiera tienen organización. O sea, sería como creerle a alguien que miente, ¿no? Y 3, que el psicoanálisis es el mejor tratamiento. También esa es una mentira. ¿Por qué? Porque, insisto, y no lo digo yo, ya lo vieron ustedes en páginas, considero, suficientemente serias, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de costo, el psicoanálisis ha demostrado ser una de las áreas clínicas con menor eficiencia. Es buena para quien la quiere aplicar. En este caso, Freud diría, su rechazo a mis ideas demuestra que le resultan angustiantes, algo le proyectan, por lo tanto yo tengo razón. Y entonces el científico le va a decir, damn you, Sigmund Freud y el psicoanálisis. A ver, ¿por qué de repente esto pega tanto y es tan atractivo? Con toda la honestidad del mundo, vamos a reflexionar en esos puntos. Primero, a mucha gente le gusta sentirse enferma. A mucha gente le gusta sentirse única, le gusta sentirse especial, le gusta sentirse así como que tiene algo que nadie más tiene y que necesita explorarse. Bien. Otros tienen problemas psicológicos profundos y necesitan una terapia extensa en donde básicamente lo que tendrían que hacer es no basarse en estar bien, sino en definir qué les pone mal. Es como decir, doctor, tengo gripa. Ah, no se le quita porque usted está constantemente con personas que le contagian. Ah, me tengo que tomar una medicina, ¿no? No, sígase enfermando hasta que se dé cuenta de que lo que está haciendo está mal. Y después, cuando se hacen predicciones específicas, sobre todo en esta teoría, ojo, no funciona demasiado bien. ¿Por qué? Porque el siglo XIX, en la época victoriana, la moral, o sea, desde la forma de vestir, desde la forma de hablar, desde la forma de comportarse, en esa época, al día de hoy, con el reggaetón, Bad Bunny, Big Metra y todos estos cuates, hay diferencias abismales, sobre todo porque la construcción de una cultura distinta a esa por más de un siglo, pues obviamente no nos hace los mismos, ¿cierto? Pero, prof, a ver, yo tengo una duda. De lo que me han enseñado en la escuela, en la prepa o algunos profesores, el psicoanálisis sí es exitoso, fíjese, ¿sabe por qué? Porque es innegable que todos tenemos características orales o anales o fálicas, sobre todo en función de esos, ¿cómo le llaman?
como que te quedas stuck, como... ay, se me fue el nombre, ¿cómo le llaman? Cuando te quedas stuck. Fijado en una etapa, ¿no? A ver, el papel del destete y la preparación por el baño, por supuesto que tiene relaciones con eso. Es más, la preferencia o la alusión a una preferencia sexual tiene que ver con eso. Y entonces yo te diría, en realidad no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es darle una importancia o preponderancia a la razón, sino a aquello que inconscientemente puede explicarlo en lo absoluto porque tiene una voz dogmática. Ajá. En este caso, cuando Freud conoce o se confronta a Darwin, diríamos que si hay una evolución del inconsciente, pues la realidad es que no. Y entonces volveríamos al punto de que muchas de estas cosas, para ser un buen mentiroso, primero necesitamos engañarnos a nosotros mismos, creérnosla, y entonces sí poder pasar a hacerlo con los demás. A ver, rápidamente. Haciendo una lista. Piensa 3 características positivas de alguna persona a la que tú amas en este momento. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? Ok. Si yo te pregunto, ¿cuánto te gusta esa persona? Pues me vas a decir mucho, ¿cierto? El gusto va a aumentar en 3 grupos. Algo, mucho, muchísimo. Algo, poco, nada. O sea, está escalado, ¿cierto? Bajo esta cuestión, nosotros entenderíamos que así como puede llegarte a gustar a alguien, también te puede llegar a gustar una teoría, y no necesariamente quiere decir que esa teoría esté en lo correcto, sino que a veces es más lo que nosotros le ponemos o lo que nos han enseñado a ponerle que en lo que realidad es. Por eso les decía en clases anteriores, ¿por qué nos vamos a encontrar profes conductistas? No sé si se los conté a ustedes porque algo